rara hoy. Pero bueno, vamos a comenzar. Les comenté que hoy íbamos a empezar con la parábola, pero si quisiera saber si hay alguna duda sobre el tema anterior. ¿No hay dudas? No más. Bueno, entonces, bueno, aquí está todo lo que vamos a ver de la parábola, desde cuál es su definición, cuál es su ecuación, cómo se soluciona, ¿sí? Y después cómo es la intersección entre dos parábolas, para después ver la aplicación de la parábola en la función de ingreso, costo y utilidad. Y por último, también ver el punto de equilibrio tanto de la empresa como del mercado, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí nuestra definición de parábola. En sí, pues todo el mundo la conocemos. La definición es muy extraña, muy, porque me dice que es un lugar geométrico que se forma por una infinidad de puntos, ¿sí? Que cumplen la siguiente condición: su distancia a un punto fijo llamado foco y a una recta llamada directriz es la misma. O sea, creo que nos quedamos igual, ¿verdad? Si el plano es paralelo a la recta generatriz y que corta todas las demás, su intersección da lugar a una parábola. Bueno, aquí viene la explicación. En sí, la parábola es una figura geométrica que se forma cuando hacemos cortes dentro de lo que sería un cono. Por eso se le conoce como las cónicas, son 4. En primer lugar está lo que sería el círculo, es cuando cortamos el cono. El círculo se forma cuando se corta el cono de manera perpendicular, perdón, paralela al eje de las X. La elipse es cuando lo cortamos en dos puntos del cono, en este caso, de sus lados, de cualquiera de sus lados, ¿sí? La parábola se forma cuando dice, bueno, este es un punto que está en uno de los lados del cono y es el corte que hacemos hasta tocar la base del cono. Y la hipérbola es algo similar, nada más que aquí en este caso se forman dos parábolas que son lo que se conoce como las hipérbolas y demás. Aquí tenemos otro, para que vean cómo van siendo los cortes, como la hipérbola es algo que se corta dentro de lo que serían las bases del cono. O sea, si lo vemos desde otro punto de vista, son dos conos invertidos y se corta de manera, se hace un corte que pasa por el centro. En este caso, aquí tenemos ya cómo se forma la parábola. Si ustedes se fijan, es un corte que es transversal, se le conoce, y que toca un punto de un lado del cono con la base. Ahora, eso sería la figura geométrica. Vamos a ver qué pasa con este lado. Si se fijan, la definición, me voy a regresar tantito, dice, por una infinidad de puntos que cumplen la siguiente condición: su distancia a un punto fijo llamado foco y a una recta llamada directriz es la misma. Bueno, vamos a ver. En este caso, lo que me está diciendo es que hay una distancia que se llama el foco. Es este punto que va del origen, ¿sí? Hasta este cierto punto en X. Si yo tomo este punto, ¿sí? Y veo, me dice, es la misma distancia de la directriz. Aquí está la directriz, que es el punto P, ¿sí? Y entonces me dice,
Directriz es la línea perpendicular al eje focal, ¿sí? Que se ubica a una distancia P. Esta distancia va a ser importante posteriormente, ¿sí? Ahorita que la veamos. Y me dice que está afuera de los brazos de la parábola. Estos son los que se consideran los brazos, o sea, lado recto. Y me dice, es la cuerda focal. Aquí está, lado recto, ¿sí? Es la cuerda focal que es perpendicular al eje focal. O sea, el eje focal es esta parte, o sea, en este caso es X, porque vamos a ver que la parábola puede abrir para arriba, para abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. En este caso, me dice, bueno, si mi foco está sobre el eje de las X, entonces va a abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Si el foco está sobre el eje de las Y, entonces va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el lado derecho, el lado recto, me dice, es perpendicular al eje focal. Este es mi lado. Eje focal o eje de simetría. ¿Por qué? Porque la parábola es totalmente simétrica. Tiene un punto que se le conoce como vértice y a partir de allí, el eje focal o el eje de simetría toca ese punto y es el que divide a la parábola en dos partes simétricas. El foco es un punto fijo de referencia, como dice. No pertenece, el punto que no pertenece a la parábola. Si se fijan, el lado recto, pues aquí está. Curva, ¿sí? Pero me dice que está dentro del eje focal y que está, pero no nada más sobre el eje, sino que está entre los brazos de la parábola, ¿sí? Y que la distancia entre el vértice y el foco se le conoce como P, que sería la misma distancia que hay entre el origen y la directriz. Entonces vamos a ver, distancia focal. Dice, parámetro que indica la magnitud de la distancia entre el vértice y el foco. Entre este vértice y este foco. Esto es P, ¿sí? Así como el vértice y la directriz. Aquí está, ¿sí? La directriz. Dice, ambas distancias son iguales. Punto cualquiera, XY, bueno, es cualquiera que está dentro de la parábola, ¿sí? La cuerda, dice, es el segmento que une dos puntos cualesquiera que pertenece a la parábola. O sea, puede ser mientras yo toque dos puntos de mi parábola, a eso le llamamos cuerda, ¿sí? Entonces puede ser aquí y forma una recta y esa es mi cuerda. Pero hay una cuerda que es muy importante que se llama la cuerda focal. Esa cuerda toca dos puntos de la parábola, pero sí pasa por el foco a fuerzas. ¿Sí? Entonces dice, dado que el foco, ¿sí? Acuérdense que este es el foco, se encuentra dentro del área de la parábola, entonces vamos a ver que es lo que yo les comentaba, que nos da la orientación de la parábola. Entonces, vamos a ver. Si el foco está a la derecha de la directriz, les recuerdo cuál es la directriz. Si el foco está a la derecha, la parábola abre hacia la derecha. Si el foco estuviera hacia la izquierda, entonces la parábola abriría hacia la izquierda. Si el foco está por encima del eje X, abre hacia arriba, y si está por debajo del eje, perdón,
bajo del vértice, no del eje. Si está por debajo del vértice, abre hacia abajo. Si está por arriba del vértice, abre hacia arriba. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Nosotros, en general, vamos a manejar lo que se conoce como la función cuadrática, ¿sí? Y me dice que, bueno, aquí una función cuadrática es aquella que la variable independiente tiene un coeficiente de 2, ¿sí? Y como nosotros manejamos funciones, ojo, ahorita vamos a ver qué es eso, como nosotros manejamos funciones, solamente vamos a ver las parábolas que abren hacia arriba o hacia abajo. Bueno, no sé si lo hayan visto en algún momento dado de su educación escolar, que una función, ¿sí? Bueno, que existen relaciones y funciones. Las funciones son aquellas que para cada punto de X le corresponde uno y solo un punto de Y. Entonces, si ustedes se fijan, este tipo de parábolas que abre tanto a la izquierda o hacia la derecha, no son funciones, se le conoce como relaciones. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí está mi X. Si yo le digo que me calcule mi función en un punto de X, me va a dar 2 puntos para Y. ¿Sí? Aquí lo ven. En este caso, si yo le digo que X vale P, entonces va a cortar el valor de la relación, me va a dar el punto L y el punto R. Entonces, ya no está cumpliendo con la definición de función. En cambio, si yo vengo bajo esta condición de función, abren hacia arriba o abren hacia abajo. Por favor, me dice que mi conexión está medio inestable. Si me... Entonces, estábamos por acá. Entonces, vamos a ver. Ok, vamos a ver, decíamos, ¿cómo es la forma general, que se conoce así, de una ecuación de segundo grado? Que sería y es igual a x cuadrada más bx más c. Y me dice, a, b y c son constantes. Ya sabemos que x es la variable independiente y y la variable dependiente. Aquí la tenemos ya que está elevada al cuadrado, por lo tanto, me genera, ¿sí? Esa función, y lo que me dice que es importante que veamos el signo de A. Si A es positivo, ¿sí? Lo que va a suceder es que abre hacia arriba. Si A es negativo, mi parábola va a abrir hacia abajo. Y esto también es muy importante, ¿sí? Porque nosotros por medio de la parábola vamos a generar algo que se conoce como los máximos y los mínimos. Aquí viene nuestro primer ejemplo. Me dice, 2x cuadrada, y es igual a 2x cuadrada más 3x menos 2. En este caso, ¿sí? El coeficiente del término cuadrático es 2x. Perdón, es 2 nada más, no es 2x. Porque es el coeficiente. Por favor, allí, si le pueden corregir, aquí yo me equivoqué, porque el coeficiente del término cuadrático, no, perdón, el coeficiente del término cuadrático, el término cuadrático sí es 2x cuadrada, es positivo, entonces la parábola abre hacia arriba. En el caso de, aquí que me dice el coeficiente del término cuadrático menos 4x cuadrada, es negativo,
entonces la parábola aquí abre hacia abajo, ¿sí? ¿Cómo vamos a graficar esto? Bueno, me voy a cambiar Excel para que, veamos, y se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Chicos, no hay diferencia dentro de lo que estábamos viendo. En algún momento dado, si ustedes quieren, pueden poner el valor de A, perdón, A, Rápido. Creo que en el Classroom no se subió bien la presentación de parábola. O sea, digo, al menos a mí me aparece el espacio, pero no está la presentación. ok, No sé perdón, si, se la subo entonces en un ratito, por favor, muchas gracias. pero ok, entonces, bueno, yo les decía, podemos hacerla de dos maneras, nuestra parábola, que sería poner A, B y C, y entonces la ventaja que tenemos con esto es de que cada parábola que hagamos no se modifica. El problema es de que si cambiamos los valores de A, B y C, me va a dar una nueva parábola y luego si yo la quiero copiar o algo, ya a veces Excel no la maneja bien, sino que me da otro tipo de situaciones. O podemos poner nuestra X y en este caso nuestra Y. En este caso sería Y es igual, creo que era 2X cuadrada, ¿sí? Más 3X más 2, ¿sí? Aquí en este caso, permítanme, le voy a poner que, que se vaya con un superíndice, ¿sí? Y ya nos queda bonita nuestra, aunque en la gráfica no la vamos a ver. Ojo, aquí sí vamos a tenerle que dar varios puntos. Ahorita me regreso a la presentación para que vean por qué. Yo puedo empezar desde -3 y tienen -3, -2, y entonces vamos a copiarlo hasta 3, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a escribir la función? Déjenme la hago grandísima. Que se vaya. Momento. Para que ustedes vean la fórmula, ¿sí? ¿Cómo la voy a escribir? Aquí, ojo, ponemos nuestro igual, ya sabemos, y tengo que hacer 2 por cuadrado. Entonces, voy a borrarla porque voy a poner entre paréntesis y sobre todo aquí porque mi valor de X es negativo. Y antes de cerrar el paréntesis, la voy a elevar al cuadrado. ¿Sí saben cómo elevar a una potencia? ¿Sí o no? Sí. ¿Todo el mundo? Sí. Entonces, bueno, acuérdense que este es el de la potencia. Y entonces ya me sigo más 3 por X menos 3, que en este caso vale -3, más 2. ¿Sí? Y aquí nos queda esto y copiamos la fórmula. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Vuelvo a seleccionar, eso ustedes ya lo saben. Entonces ya saben ustedes hacer gráficas,
Pero bueno, vamos a ver, insertar un gráfico. Uy, ahora Excel no responde. Espérenme un segundo, ahí va, ahí va, ahí va. Insertar un gráfico y aquí la vemos, ¿sí? Esta es nuestra parábola, ¿sí? Aquí está. Los brazos son diferentes por el tipo de función, o sea, por los coeficientes que manejamos. Entonces, a lo mejor si yo agrego un nuevo renglón y digo aquí -4, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si nos las toma. No. Bueno, ahorita aquí si no me lo tomo, podríamos ver que, pues yo sé por qué no me lo tomo, porque nada más copié una. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Podríamos ver que puedo ir ajustando mi gráfico a donde yo, donde vamos nosotros teniendo, ¿no? Espérenme, porque esto se debe de copiar todo. Y entonces, a ver si acepta, no sé por qué no me está aceptando ahorita, pero bueno, si se fijan ya está formada nuestra parábola, no tiene ninguna dificultad. Aquí como vemos el coeficiente era el coeficiente de la parábola era positivo, por lo tanto mi parábola abre hacia arriba, ¿sí? ¿Alguna duda con la gráfica, señores? ¿No hay dudas? No, No, profe. profesora. Han comido, ¿verdad? Sí. Porque aquí sí, bueno, no es que yo lo quiera, a fuerzas, pero muchas veces necesitamos ver hacia dónde abre la parábola para saber qué es lo que estoy, trabajando, ¿no? Entonces, por eso es importante. Ok, ¿sí? ¿Cómo se resuelve una ecuación de segundo grado? Eso nosotros ya lo sabemos, ¿sí? Que existen dos maneras de resolver mi ecuación de segundo grado, que sería una utilizando nuestra fórmula general, que a lo mejor ustedes la conocen como la fórmula del chicharronero, ¿sí? Y que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Oye. Y la otra sería cuando nosotros factorizamos la función y eso me permite ver en qué puntos del eje X se corta la gráfica. En este caso, ojo, siempre que nosotros trabajamos una función con exponente, acuérdense que todas nuestras funciones son planas, o sea, están nada más dentro del plano cartesiano. Vamos a tener X y Y únicamente como variables. En el caso de las X o de las variables independientes, estas siempre van a estar elevadas a una potencia. Puede ser desde la potencia 1 hasta la potencia n. Y todas me van a generar siempre un plano mostrándonos diferentes figuras. La importancia del exponente generalmente es que me indica cuántas raíces tiene mi función. En este caso, por ejemplo, yo sé que mi función tiene 2 raíces. ¿Qué quiere decir? El eje de las X se corta en 2 puntos.
Si la función fuera al cubo, entonces se cortaría en 3, tiene una forma así, que sube, o sea, como que 2 parábolas invertidas, ¿sí? Y eso es lo que nos da cuando nosotros resolvemos la ecuación por medio de la fórmula general, lo que nos está dando es precisamente esos 2 puntos que se generan con mi parábola y que cortan el eje de las X. Pero ojo, ustedes saben que a veces no hay solución, ¿sí? Muchas veces mi parábola, perdón, cuando yo resuelvo esta ecuación, el término b, perdón, el factor, sí es término, raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, y en especial b cuadrada menos 4ac nos da negativo. Para nosotros en general, pues decimos es que no hay solución. Si existe una solución, nosotros no la trabajamos porque es una solución que se conoce como imaginaria. ¿Recuerdan los números imaginarios? Nosotros no los vemos porque no los utilizamos. Pero esto me va a dar un número imaginario y entonces decimos, no, pues es que no hay valor de X porque realmente no lo podemos representar en el plano. No hay valor de X para eso. El que no encuentre solución a mi ecuación no quiere decir que no exista la parábola, ¿sí? Lo que me está diciendo es que simple y sencillamente no toca, mi parábola no toca nunca el eje de las X. Más adelantito ahorita con los ejemplos, vamos a ver. Aquí viene mi primer, dice, obtener las raíces de la ecuación de segundo grado, que es la que estábamos viendo, y es igual a 2x cuadrada más 3x menos 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo factorizar, señores? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Todo mundo? Sí. Bueno, entonces, que conste, ¿eh? Luego no digan que no les enseñé. Ustedes dicen que ya saben. Entonces, aquí factorizamos y si se fijan, ¿qué solución me da? En este caso, X debe de valer, ¿cuánto? Ahí, no lo vean, no lo vean. ¿Cuánto vale X? 1 y menos 2, ¿no? Menos 2 está bien, pero el 1 no. ¿Qué sería? Un medio. Ah, sí, ese. Un medio, ¿sí? Entonces tenemos que la solución sería que X puede valer un medio o puede valer, ¿qué quiere decir? Mi parábola cruza el eje de las X, aquí resolviendo, perdón, aquí fui sustituyendo, pongo, yo siempre lo tengo que hacer así, discúlpenme si se les hace muy de primaria, pero de verdad si no me pierdo, pongo a mi A, B, C, ¿sí? Entonces, y ya sustituyo con mayor confianza. Aquí, bueno, voy haciendo las operaciones hasta que llego al más menos y sumo primero y luego resto. De esta suma me quedaría menos 3 más 5 serían 2 cuartos, un medio, y si resto me queda menos 3 menos 5 menos 8 cuartos, que me da menos 2, ¿sí? Entonces, las raíces sería un medio y menos 2. Aquí lo estamos viendo, aquí está mi primera raíz, ¿sí? Que es el menos 2. Aquí fíjense que se hace 0 ya. Y la segunda raíz está aquí. No aparece reflejada en esta situación porque yo aquí debí de haber puesto el punto 1 medio para que me diera el valor de 0 en Y. Pero si ustedes se fijan, mi gráfica dice de 0 a 2, la mitad es 1 y la mitad de ese 1 es un medio. Entonces aquí vemos reflejadas nuestras dos
raíces, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una ecuación cuyo valor, cuyo coeficiente es negativo, ¿sí? Volvemos a hacer lo mismo. Aquí, bueno, yo por lo general lo resuelvo por este método de la función general, porque en sí Excel pues ya lo trae, y si no, en su calculadora. Sí quisiera saber su calculadora cómo es, señores. ¿Es de bolita gris o es de bolita morada, azul? No sé cómo le llamen. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? O sea, ¿cómo que bolita gris o bolita morada? Uy, a ver, espérame. Creo que la mía es de bolita gris, la de en centro, ¿no? La del centro, con lo que te mueves para arriba y para abajo. Ah, ya. Bueno, ahorita voy a resolver esto. Fíjense, ya al sustituir nos queda que las raíces son -4 y -2.25. Aquí está mi -4 y por acá está, fíjense, -2.25. Aquí sí se ve cuando ambas son 0, ¿sí? Mañana voy a seguir. Ahorita por el momento lo que voy a hacer es, les voy a volver a mandar la presentación. Sí, por favor. Y pues una disculpa, pero es que mi internet está bien fallote. Pero pues cuídense mucho, porque ya me va a sacar esta cosa. Cuídense mucho y los veo mañana, ¿no? Igualmente, profesora. Igualmente, profesora, y gracias. Gracias, No, ¿de igualmente. qué? Bueno, Gracias, igualmente.